Hola, mi nombre es María Fernanda Acevedo y el día de hoy voy a hablar de dos temas importantes que cumplen un elemento fundamental en lo que es el desarrollo y la perspectiva de nuestra propia opinión pública. Primeramente voy a hablar sobre la mediatización y luego sobre tres elementos que también influyen directamente en el desarrollo y percepción de la información y de las noticias. Primeramente, hablando sobre la mediatización, es una realidad que actualmente los medios de comunicación son el elemento fundamental y la base más primordial para nosotros adquirir una información con respecto a una noticia, un suceso, un hecho. Sin embargo, es de importante realce mencionar que la mayoría de las veces, por más que los medios de comunicación quieran tratar de generar una noticia verídica, la mayoría de las veces omiten información, omiten elementos que realmente van fragmentados en todo. En este caso, la mediatización acusa, o mejor dicho, denuncia cómo los seres humanos hoy en día vivimos y percibimos, mejor dicho, una realidad totalmente fragmentada, totalmente filtrada, refractada, en donde no existe la realidad objetiva. La realidad objetiva básicamente se da cuando nosotros mismos, cada uno de nosotros en general, vemos con nuestra propia presencia, por así decirlo, los hechos para dar credibilidad a la información de los sucesos, de la noticia en general. Como muchas veces claramente no estamos presentes dentro de los hechos, dentro de la información, dentro de los sucesos, pues son presentados en este caso por los medios de comunicación. Y sin duda alguna, cada medio de comunicación siempre tiene un fin en particular. Muchas veces se emite, como dije anteriormente, información que entre una cosa y otra pues siempre es filtrado pues bajo sus mismas características o elementos. Entonces, básicamente haciendo mención o explicando los elementos que influyen en esta imagen, pues básicamente tenemos dos elementos importantes. Primero tenemos la realidad objetiva, que como mencioné anteriormente es esa realidad que nosotros mismos percibimos. Es para nosotros dar credibilidad, es la que nos presenta a nosotros pues esa función de decir, ok, sí, realmente pasó así, o estos fueron los elementos que se vieron involucrados dentro del hecho noticioso o del suceso en general. Por otra parte, tenemos la información refractada, o mejor dicho, la realidad refractada que es presentada por los medios de comunicación. Entonces, muchos autores que han estudiado pues todo el tema de las teorías de la opinión pública, porque son muchos los elementos que influyen dentro de nuestra propia percepción de la opinión pública, que realmente han dicho que la realidad objetiva no existe, que la realidad objetiva pues es muy subjetiva en realidad, porque para lo que yo veo posiblemente lo pueda ver otra persona pero con otra forma, con otros elementos, entonces todo va a ser muy subjetivo, nada está en realidad. Es así como la mayoría de la información, vuelvo y repito, que se emite hoy en día a través de los medios de comunicación es refractada por temas de que son ellos los únicos que nos brindan esa información o esa validez de lo que está pasando, presentándonos así una única perspectiva de las cosas y generando en la audiencia pues ese efecto que buscan en realidad, y puede ser la creación de estereotipos, de ignorancia o incluso de una única perspectiva con respecto a un tema, el estar a favor o en contra de algo. Entonces, básicamente esta imagen representa o quiere tratar de garantizar y explicar cómo la realidad objetiva cómo la realidad refractada se interpone sobre la realidad objetiva. La realidad refractada, que es, como mencioné, es presentada por los medios de comunicación, generan siempre mayor
proporción de información con respecto a los hechos, a los sucesos. Un ejemplo de esto que era a medida que iba viendo esta teoría, tratando de analizar los elementos para poder explicar la imagen, me vino a la mente cómo muchas veces, por lo menos en un medio, en una red social como lo es Instagram, muchas veces se presenta una realidad o un perfeccionamiento de la vida de una persona, cuando en realidad, más allá de eso, siempre existen problemas, siempre existen otros elementos que en realidad no estamos viendo, elementos que son omitidos, elementos que son omitidos por el hecho de que posiblemente esa no es la característica o el elemento que quiera lograr esa persona o esa empresa o ese producto X o Y. Entonces, en este primer módulo de la mediatización con respecto también a la explicación de la realidad objetiva y la realidad refractada, es importante resaltar cómo pues claramente la omisión de elementos, de hechos, de información siempre va a estar presente. Nunca vamos a saber realmente si es totalmente verídica o si es totalmente falsa, si está profundizada la noticia, si son todos los elementos de lo que realmente pasó, por el tema de que no es lo único que nos están presentando y es lo que de alguna forma se busca a través de este medio de comunicación. Ahora pasando a otro módulo que también tiene mucho que ver con esto de los medios de comunicación, porque básicamente es el fin para la propia percepción de la noticia y cómo las personas pueden influir en eso, son tres elementos. Primeramente, voy a pasar por acá, a la agenda setting. La agenda setting, en línea general hablando, es esa línea editorial. Yo lo describo más como la personalidad que se le da al medio de comunicación, es decir, las características, los elementos, la forma en que el medio de comunicación se va a llevar a cabo. Esto quiere decir que, poniendo un ejemplo, hay programas, vamos a hablar de televisión, programas de televisión especificados únicamente en deporte, en política, en temas de economía, en farándula, en música. Entonces, para mí, la agenda setting es ese elemento que define o estructura esos elementos primordiales, básicos, para que el medio de comunicación tenga una personalidad y de esa forma poder encontrar su público objetivo. Yo lo comparo un poquito y voy a hacer un entre paréntesis súper pequeño acá, no quiero confundir una cosa con la otra, pero para hacer el comentario. En marketing, por lo menos, la mayoría de las veces cuando se crea, vamos a suponer, una cuenta en Instagram para alguna empresa, algún producto, X, Y o Z, siempre se buscan estrategias o se definen, mejor dicho, la identidad de la marca a través de esos elementos y características para así poder buscar su público objetivo, para poder brindar, satisfacer ese servicio, ese producto a esa persona que realmente lo quiere. ¿Por qué? Pues si no, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, cerrando paréntesis, la agenda setting es básicamente pues esa línea de la estructura, los elementos y esas características que definen al medio de comunicación para que así puedan obviamente tener su propio público receptor. Haciendo como un switch o también una comparación, supongamos que un medio de comunicación empieza como un programa totalmente de economía, pero con el tiempo, por X circunstancias, pues pase a otro dueño y lo quiera convertir en un programa de farándula. Claramente, pues entre una cosa y otra no tiene mucha unión, no tiene mucha igualdad y posiblemente puedan perder muchísimas de su público porque claramente no está interesado en este nuevo tema para ver o crear. Ahora hablando sobre el framing, otro elemento que
es importante, y a medida que lo iba desarrollando me pareció muy curioso ver cómo estos dos elementos que va a mencionar a continuación, comenzando por el framing, realmente inciden directamente en nuestro propio desarrollo de la opinión pública. Y ni siquiera lo sabía, ni siquiera lo tomábamos en cuenta, pues porque son elementos que tal vez pasamos desapercibidos y entre una cosa y otra pues tienen mucha importancia. El framing básicamente se basa en cómo se presenta el tema, cómo se estructura para que cómo voy a hablar y cómo voy a presentar el tema o la noticia que quiero transmitir. Esto puede ser dado por la línea editorial o únicamente de forma personal por el periodística, a elección personal del periodista, eso quiero decir. Poniendo un ejemplo de esto, puede ser de tema económico, social, político, pero siempre va a tener como ese fin o ese enfoque primordial del tema para que así pueda tener un mejor desarrollo y pueda pues claramente tener un punto focal para la persona que lo quiera leer. Y el otro elemento sería el priming. El priming básicamente es el efecto que se genera en la audiencia. Es ese efecto que buscamos, que para mí yo lo veo más como la estrategia mediante el cual y es el efecto que se va a generar gracias a la construcción y estructuración de una noticia. Siempre el priming siempre va a buscar, puede usarse, mejor dicho, de forma positiva o negativa. Aunque es importante destacar que los medios de comunicación nunca van a querer ser una información negativa para otros, pero muchas veces sí es cierto que esto genera algún tipo de reacción o de información en donde el deseo del público pues sea el rechazo o también la misma aceptación. Poniendo un ejemplo para ejemplificar, valga la redundancia, para ejemplificar estos elementos, sobre todo los dos últimos, el framing y el priming, es la reciente eventualidad que hubo con la Orquesta Nacional de Venezuela, en donde en la ciudad de Caracas se reunieron todos los grupos de cada estado, conformados por en total 12.000 personas, para llevar la actividad de romper un récord Guinness de la orquesta más grande de todo el mundo. Entonces, primeramente ejemplificando el framing, mucha noticia puede ser sobre un elemento cultural / histórico, ya que genera un punto histórico en nuestro país y un elemento cultural porque genera pues orgullo, emoción y de alguna forma u otra genera esa pauta de nuestro presente para las próximas generaciones, para las próximas personas que quieran venir. Entonces, el priming o la presentación de este tema básicamente sería un elemento cultural histórico que se genera a través de esta misma actividad. Pero ahora hablando del priming sobre este mismo tema, sería un elemento negativo que se dio a través de esta actividad, que sería ligar vamos a decir, el elemento político con la actividad. Claramente al ser una orquesta del país, del Estado, no directamente, pero sí financiada por una u otra razón por el gobierno, pues claramente es una actividad del gobierno. Entonces muchas personas se enfrascaron, o muchos medios de comunicación se enfrascaron en generar ese tipo de desprecio o desprestigio con respecto a esta actividad por asumir que la mayoría de los jóvenes que participaron en la orquesta, en la actividad como tal, pues eran simplemente entes directos del gobierno que apoyaban cada una de las acciones, al igual que por otra parte pues encubrían de cierta forma la situación económica o política que vivía el país, que entre una cosa y otra pues claramente no tienen nada que ver, pero
Esos pueden ser algunos de los efectos negativos que genera también el priming o la generación pues, de una noticia. De esta forma doy concluido mi tema. Espero que pues, haya sido de su entendimiento y bueno, muchísimas gracias.